Hola, buenas noches, muy buenas. Paz a todos los hermanos y a todos los amigos que se conectan y siguen la transmisión y siguen la lectura de la Biblia en un año. Mi nombre es el hermano Sergio Fernando Tapuy Hugo y soy el lector del día de hoy. Tengo que leer el Mateo capítulo 14, 15, 16 y 17. Voy a hacer la lectura, voy a hacer la transmisión desde Madrid. Mi iglesia local se llama Brudergemeinde en Weingarten, Alemania, en el estado federal de Baden-Württemberg. Y gracias por compartir cada lectura que usted que la hace. Al final usted la comparte. Y gracias también por suscribirse al canal de YouTube y también compartirlo. Ahora, les voy a pedir que preparen sus Biblias de Reina Valera o si tiene también la traducción de las Américas. Solamente esas dos traducciones vamos a leer en esta obra de lectura de la Biblia. Bien, vamos a empezar, pero no sin antes pedir permiso y pedir dirección a nuestro Señor. Así es que vamos a orar y decimos: Padre, gracias le damos por su amor, por su misericordia, gracias por un nuevo día y gracias por la oportunidad que tenemos de poder abrir su palabra. Señor, no sin antes pedirle perdón por el pecado, perdón por los malos pensamientos, perdón por la rebeldía, perdón por la dejadez, y queremos, Señor, que nos lave por dentro, nos limpie y nos quite todo impedimento que haga estorbo para poder leer su palabra. Así es que, Señor, purifíquenos, y si de esa forma nosotros hallamos gracia ante sus ojos, déjenos leer su palabra y que nuestro corazón sea transformado. Le pido, Señor, por los corazones del resto de personas, por los hermanos, que el día de hoy, que siguen la lectura, puedan ver la gloria de Cristo y que sus vidas crezcan en santidad. Señor, bendiga este tiempo de lectura, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por seguirnos en lectura de la Biblia. Capítulo 14 de Mateo. La palabra de Dios dice así: En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, su mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa. Mandó que se le diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud
para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantó los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahí voy a hacer una pausa y vamos a encontrarnos con Juan el Bautista, un predicador que confronta el pecado. Juan el Bautista le dijo la verdad, su pecado, a este rey. ¿Qué hizo la mujer? Se enfureció. Ahora bien, no veo a nadie de Juan el Bautista, ningún discípulo que le diga: Juan, no hables así, no hables de pecado, habla solamente de amor. En ningún momento. Cada vez que un cristiano, o cada vez que un predicador, un pastor, lo que sea, levanta la voz y dice la verdad, a la gente no le va a gustar y va a ser odiado y va a ser despreciado cada vez que prediquemos la verdad. Arrepentimiento, pecado, perdón, infierno. No vas a tener muchos amigos. Y hay otra cosa también que podemos aplicar. En el verso 13, oyéndolo Jesús se apartó, se entristeció por la muerte de Juan el Bautista, se apartó. ¿Qué podemos aplicar de Jesús? Cada vez que nosotros tengamos aflicción, estemos pasando por un momento de angustia por culpa del pecado, muchas veces, porque es nuestra culpa, otras veces no, apartarse. ¿Para qué se aparta? A orar, ayunar y a orar. Y ya el resto, pues ya lo sabrán ustedes. Sigamos con la lectura. Verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia para toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Vemos a Jesús que el viento se calma. En la Biblia nos vamos a encontrar cuando Jesús le dice a la tempestad, le dice: calla, o lo reprende, detente.
¿Quién está atrás de esa tempestad, de esa gran tempestad? ¿Quién está atrás de ese viento que lo que va a hacer es destrucción? ¿Quién reprende, Dios? ¿Quién tiene la capacidad de reprender al mismo viento? Cuando Jesús habla de reprender al viento o decirle de que se detenga o de que calle, se utiliza la misma palabra cuando Jesús se encuentra con los demonios. Ahora bien, ¿quién está atrás de esto? ¿Quién es la tempestad? ¿Por qué viene la tempestad? Nosotros vamos a ser también asolados, vamos a recibir tempestades, vamos a vivir en tempestades, pero la gran diferencia es quién está con nosotros, a dónde tenemos que acudir. Pedro acude a Jesús y vemos ahí al principio fe, nuestra fe va a decaer, pero es importante buscar a Jesús para seguir en fe. Sigamos con el capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guía de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. En pocas palabras, Jesús lo que está diciendo es que somos malos. Y la maldad sale desde adentro de nosotros. La maldad no está afuera. La maldad está aquí adentro. ¿Dónde maquina el violador? ¿Dónde maquina el pedófilo? ¿Dónde está su pecado? ¿Dónde está el corrupto? Su maldad. Jesús está apuntando a nosotros. Antes de ser creyente, nosotros somos estos. Yo era esto. Un ciego, guía de ciegos, un religioso. Vivimos un tiempo de que nos preocupamos más por estar limpios por fuera. Y sí, está bien, es muy importante estar limpios, presentables, y etcétera, etcétera. No vamos a vivir como pordioseros. Pero lo más importante es que tus ropas estén blancas, relucientes ante los ojos de Dios. Dios sabe, y Jesús sabe perfectamente, y es omnisciente, lo que tú maquinas cada día dentro de tu mente y tu corazón. Y eso tenemos que trabajarlo y lucharlo. Porque desde adentro sale la maldad del hombre. La maldad no está afuera. La maldad está aquí.
Verso 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Atormentada. Cada vez que se escucha la palabra tormento, el demonio aparece. Verso 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Quién empieza el ministerio o quién empieza a hablar acerca de la salvación también a los gentiles? Ya lo vimos en capítulos del Antiguo Testamento, cuando, no recuerdo si fue Zacarías. En Zacarías ya hemos visto cómo empieza el ministerio ya profetizadamente, que también va a ir el evangelio, la salvación va a alcanzar también a los gentiles. Vemos a Jesús que se enfoca en su pueblo judío, pero más adelante Jesús también empieza a predicar, y ya lo dijo, que los judíos, su pueblo no va a poner oído. Y luego la salvación va a ir al pueblo gentil. Sigamos con el verso 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Qué se necesita para sanar? O sea, ¿qué es lo que se necesita? Aquí el texto es fácil de entenderlo. Dice caer o estar a los pies de Jesús, postrarse, postración total. Es un despojo de sí mismo, donde tú no vales nada. Y caes a los pies del Señor en arrepentimiento. Esa es la verdadera sanación que hace el Señor. Estirpa con un bisturí, como una cirugía. Quita el corazón duro de piedra, lo saca y mete un corazón sensible de carne, en el que tú ya puedes obedecer los mandamientos de Él y no son gravosos. Hermanos, amigos, el verdadero creyente, esto es una delicia. Es como a mí la lectura se me hace agua a la boca por leer la palabra. Sí, va a haber días de que estás vago, no quieres o te has olvidado de los afanes. Pero la palabra es una necesidad para el enfermo. Y la palabra es Jesús. Encontramos en Jesús su palabra. Y en la Biblia está Jesús. El mundo no necesita creer. La gente, el mundo, tu primo, lo que sea, no necesita creer. Necesita confiar en una sola persona. Y ese es Jesús. Solamente Él sana. Verso 29. Pasó Jesús de allí y vino al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos. Ya lo leímos esto. Verso 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Compasión. ¿Cuál era una característica del Dios del Antiguo Testamento que hemos leído desde el principio de Génesis 1:1? Un Dios compasivo. Tiene la misma compasión, el mismo carácter que tiene Jesús en el Nuevo Testamento.
Verso 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Eso es lo maravilloso, que tenemos un Dios compasivo y también benevolente. Compasivo con sus hijos y benevolente con toda la humanidad. Vemos que Jesús no descansa. A veces que Jesús se apartaba para poder descansar, pero aún así no descansaba del todo. Seguía predicando el reino de Dios. Jesús se pasó en todo su ministerio, toda su vida, predicando una sola cosa. Pasó parabolizando una sola cosa: el reino de los cielos, el reino de Dios. Capítulo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene árboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene árboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Otra característica de Jesús, en la predicación de Jesús, que Jesús no maquillaba las palabras a veces. Si tenía que decir hipócrita, pues lo decía, y no encontramos a ningún discípulo diciéndole a Jesús: Jesús, no hables así de hipócritas, porque la gente que te escucha se va a ir. No encontramos eso en los evangelios. Y Jesús predicaba el reino de Dios. Predicó el infierno, predicó el lago de fuego, predicó el perdón, predicó el arrepentimiento. Si no os arrepentís, todos pereceréis. Es lícito predicar eso en el púlpito. Es lícito predicar eso en una iglesia local. Y si la gente no quiere, pues se cambian de iglesia, porque no quieren escuchar la verdad. Verso 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuánto daño hace cuando en la Biblia o en tu iglesia local, por un ladito, quiere entrar una falsa doctrina o una herejía? Daña, destruye, separa. Vivimos un tiempo en que la iglesia local es separada y atentada por el enemigo. Mucho ojo, mucho cuidado. Que Dios nos siga dando pastores de que se paren firmes delante y sepan ver las divisiones, sepan ver cuando el enemigo va a atacar. Verso 13. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías
o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hago una pausa. ¿Cómo le reveló el Dios del Padre que está en los cielos? Por medio del Espíritu Santo, como lo hemos visto en los capítulos anteriores. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo, la roca. Jesús es la roca. Ya lo hemos visto en el Antiguo Testamento. Jehová, la roca, oh, roca mía, profetizado en los Salmos. También ya lo encontramos a Jesús aquí en Mateo. Sigamos, que ya falta un capítulo más. Bueno, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué significa declarar? Yo declaro, declarar, contar, decir, anunciar. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Voy a hacer otra pausa? Por favor, esto es importantísimo. ¿Jesús llamó Satanás a Pedro? No. Lo llamó a Satanás. Pedro se llama Pedro, pero Satanás tiene poder para engañar, pero no es todopoderoso. Verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos que los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y aquí quiero parar otra vez. ¿Saben uno de los motivos, el por qué mucha gente creyente no avanza? Y a lo mejor son creyentes, son verdaderos creyentes, han tenido su relación, su encuentro con Jesucristo, pero se han quedado ahí estancados. Hombres que no crecieron, mujeres que no avanzaron. Porque de alguna forma en la iglesia de Cristo, en el pueblo de Dios, lo hemos pintado mucho, siempre lo hemos visto a Jesús como amortajado, golpeado, sufrido, crucificado, y sí, pero nos olvidamos que el Señor es juez y dueño y amo de toda la tierra. El Dios de dioses, Señor de señores, el príncipe de príncipes, y va a venir y va a dar a cada uno su merecido. Capítulo 17. 7 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Cada vez que la Biblia habla de ropas, significa santidad. De cómo te ve Dios, con qué ojos te ve Dios a ti. Tu santidad, ¿cómo va? ¿Cómo está? ¿En qué estado estás? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Y verso 3, y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él.
Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Voy a hacer una pausa. Moisés, la ley, y Elías, las profecías. Otra para Moisés, enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Hacemos una pausa. Hemos visto hacia atrás cuando dijo que las profecías solamente eran hasta Juan. Ya no había más profecía. Ya Dios ya no hablaba ni por sueños ni por nada. Solamente hablaba por la Escritura. Y ahora vemos que ahora habla por Jesús. Cuando Dios el Padre dice: a él oíd. Es Jesús. Es el Evangelio. Él es la palabra. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros. Hubo una genuflexión. Hubo una verdadera adoración. Y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Los tocó. Hay conversión. Hay un indicativo también aquí. Y eso sucede aún espiritualmente hablando. Jesús levanta al caído. Lo abraza, extiende su mano, su brazo, fuerte, como el mismo Dios del Antiguo Testamento, el Jehová de los ejércitos. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías vino primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Así es, ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. El Elías que había de venir. Bien, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, mi hijo es un lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Otra pausa. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué podemos sacar de Jesús? Hermano, tú estás luchando aún con la pornografía. Tú estás luchando aún con la masturbación. ¿Qué te dice Jesús? Oración y ayuno. No hay más. Oración y ayuno. Si en realidad tú quieres dejar tu pecado y quieres darle la espalda al pecado, si a ti te gusta coquetear con el pecado, si estar jugando con el pecado, entonces tú no vas a ayunar y tampoco vas a dedicar tu vida a la oración. Fácil de aplicar, fácil de entender. ¿Quieres o no quieres? Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa,
Jesús les habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús es el príncipe de príncipes, Jesús es el Hijo de Dios y Dios es el Padre. Vemos las dos personas de la Trinidad. Tan sencillo. Un texto que no quiere en realidad enseñar la Trinidad, pero a flor de piel salen las dos personas relatadas por Jesús. Así de fácil, así de sencillo. Hasta ahí la lectura. Gracias, hermanos, por la lectura. Y vamos a orar para despedirnos. Gracias, Padre, por el tiempo que nos ha permitido poder abrir y leer su palabra, Señor. Gracias por las palabras, Señor. Gracias por tus palabras, Señor Jesús. Gracias por haberte entregado por mí. Y gracias también porque tú resucitaste al tercer día. Y de la misma manera, Señor, tú quieres que sigan resucitando más personas espiritualmente. Por eso, Padre, debemos de buscar tu palabra y buscar tu mensaje precioso del Evangelio de la salvación. Gracias, Padre, porque todos los hermanos que están leyendo en distintas partes, Señor, y siguen día tras día esta lectura, tú vas a obrar en cada uno de sus corazones y poner el hábito de leer tu poderosa palabra. Señor, hemos visto la gloria de tu Hijo. Así es que, Padre, ayúdanos a seguir compartiendo las buenas nuevas a todas las personas, al barrendero, al camarero, al guardia de seguridad, al taxista, al primo, a mi hermano, a todos, Señor. Danos, Padre, el entendimiento, y no solamente el entendimiento, sino también la obediencia a tu palabra. Gracias, Señor. Bendice la vida de todas las personas que están viendo esta transmisión y siguiendo la lectura, y síguenos cambiando, Padre. Todo eso te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. No se olviden de compartir la lectura en su muro, en su perfil de Facebook. Comparta por las redes sociales y también la van a encontrar en el canal de YouTube. Retransmisión, lectura de la Biblia. Así es que muchas gracias. Dios os bendiga y que la gracia y la paz de mi Señor Jesucristo siempre os acompañe. Chao, chao.